vamos a hablar del mercado de granos para saber cómo cierra esta semana y lo tenemos a Diego de la Puente esperándonos del otro lado para charlar un poquito. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué haces, Luciano? Bien, todo bien acá. Viajando por el interior, pero bien. Dando charlas por el interior, dando recomendaciones para los productores, me imagino también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahora en un contexto un poquito, vamos a ver cómo sigue, pero un poquito más aliviado con esta suba de precio que se está dando. Lo que sí se nota mucho es el tema climático, ¿no? Tiene que empezar a llover. Antes de preguntarte por el mercado, ¿qué tanto el Sí. productor les presta atención a lo que le dice el operador en este caso? ¿El operador o el asesor? El asesor, bueno, el asesor, es verdad, el asesor. Tenés de todo. Yo tengo clientes de hace 30 años que le doy una charla todos los meses. Antes era presencial, ahora se la hago virtual y no hacen un carajo de nada de lo que le digo. Y hace 30 años que lo tengo, ¿eh? Y el tipo fascinado y qué buena la charla, espectacular, ¿verdad? No hace nada, tienen 5.000 hectáreas de campo propio, ¿viste? Un único dueño, eh, tienen 3 cosechas guardadas. Y después tenés clientes de muchos años que hacen todo lo que le decís y clientes nuevos, digamos, muchos que por ahí no habían nunca hecho una operación en el término, nunca habían comprado un put y hoy están operando. Así que es bastante variopinto, digamos. De cómo cierra esta semana, una semana que había arrancado con alguna suba, sobre todo afuera para la soja, después se fue desinflando. ¿Cómo finaliza finalmente la semana de operatoria? Bueno, hoy viernes la verdad que hubo una reacción muy fuerte, sobre todo en el mercado de la soja, justamente. Había arrancado tibiamente y bueno, yo diría que por cuestiones más bien técnicas, ¿no? Superando ciertos niveles de resistencia al mercado, bueno, cuando superó esos niveles, entonces las órdenes de compra se dispararon. Pero bueno, tenemos un trasfondo más de fundamentos que también juega, el hecho de que la Reserva Federal de Estados Unidos haya bajado la tasa de interés, esto que hemos hablado muchísimas veces, Luciano, con vos, eh, finalmente se está dando y obviamente que una baja de tasa de interés tiene también su correlato con el valor del índice dólar, que por ahí también se puede depreciar un poco, y eso para el precio de los commodities en general y de los granos en particular es una buena noticia al margen del clima sudamericano. Fíjate qué interesante lo que está pasando, que es, estamos cosechando en Estados Unidos, maíz, soja, los últimos datos estaban cerca del 15-20%, y sin embargo el mercado es como que una cosecha espectacular en Estados Unidos y está haciendo un poco caso omiso, primero porque no subió en pleno periodo crítico, generando expectativa, y segundo porque, bueno, Brasil está en una situación que digamos que recién arranca, pero bueno, con un clima muy desafiante y con pronósticos que no son muy buenos, ¿no? Siempre los pronósticos pueden cambiar, pero bueno, eso es lo que está motorizando hoy básicamente al mercado de la soja en particular y al de granos en general. Tiene dos reuniones más la Fed, si no me equivoco, en este 2024. En esas dos Ujú. reuniones se espera también que haya bajas de la tasa. ¿Esto Sí. significa que tenemos un sostén por lo menos conocido ya para los granos en los próximos meses? ¿O no? ¿O puede ir por otro lado? No, no, digamos, los granos tienen múltiples variables. Esta es una variable que antes jugaba en contra y que, como bien vos decís, después veremos cuánto es lo que finalmente baja la tasa. Si la baja un cuarto de punto, si la baja medio punto. eh, que bueno, eso obviamente influye porque el mercado ya viene seteado de alguna manera, que la Reserva Federal va a bajar la tasa en tal porcentaje, después si la baja más o menos juega. Pero por supuesto, en ese contexto vamos a entrar a definir el mercado climático sudamericano y eso también juega mucho, ¿no? Yo te diría que lo que pase con la Reserva Federal y la tasa es como que pone el marco del cuadro, ¿no? Después, cómo se pinta adentro y va a depender mucho del clima, y del clima, digamos, sobre todo en Brasil. Así que yo te diría que hay que mirar los pronósticos y lo que pasa con el clima en Brasil las próximas 2 semanas, que van a ser bastante determinantes en el avance de la siembra en Brasil. Y bueno, si ahí la situación no mejora, entonces ya ahí sí, digamos, con el tema de la tasa, podemos tener un escenario un poco más promisorio. Si empieza a llover en Brasil, y bueno, obviamente el mercado va a empezar a desandar el camino que está haciendo ahora, ¿no? Claro, pues justamente pese a algunas demoras en la lluvia, tanto en Brasil como en Argentina,
o alguna condición de seca para esta campaña, por el momento los números están dando un aumento de la producción, ¿no? Claro, digamos, siempre el mercado y sobre todo las estimaciones se hacen con clima normal. Pues si el clima empieza a ajustar, entonces vos ahí empiezas a ajustar la producción. Pero básicamente es área por rinde de tendencia. Eh, Obviamente que en el caso de la soja, los cereales tienen un escenario un poquito mejor, yo diría, porque los stocks, digamos, aún con buenas cosechas o cosechas récord, bajarían a nivel global. Y en el caso de Estados Unidos particular, para el maíz, si bien tuvieron una muy buena cosecha, la suba en la relación de consumo es muy baja. Ahora, en la soja, vos estás duplicando la relación de stock-consumo en Estados Unidos respecto a la campaña 22-23. O sea, en dos campañas estarías duplicando la relación de stock-consumo, lo cual eso es un dato bajista. Y por supuesto que estás con stocks altísimos a nivel mundial, que si la cosecha sudamericana, digamos, llegara a fracasar, sobre todo en el caso de Brasil, bueno, digamos, no va a cambiar dramáticamente ese escenario, vas a seguir estando con stocks a nivel global más o menos holgados, pero bueno, te condiciona todo para adelante. Entonces yo diría que en el caso de la soja, para mí toda oportunidad que se genere hay que tomarla, hay que aprovecharla o hay que empezar a aprovecharla. Por ahí, ya con valores de $300 para la próxima campaña, hay que empezar a mirarlo con mucha atención, porque, viste, esto es clima, es pronósticos, y si después el pronóstico cambia, entonces la vamos a empezar a mirar, digamos, de atrás, ¿no? Al mercado. Mucha existencia a nivel mundial, a nivel Sudamérica, a nivel Estados Unidos también. ¿Qué pasa con el flujo de la oferta y la demanda, digo, con el flujo del comercio? ¿Ves un escenario donde haya una atracción por parte de la demanda de incrementar justamente los volúmenes que se vendan o no? Yo creo que los precios, si vos mirás los precios en términos reales, en los tres principales granos están bajísimos. Lo que pasa es que uno cuando lo ve en términos nominales, parece una soja que vale arriba de $380, si lo mirás históricamente en términos nominales parece un precio alto, pero cuando lo mirás como hay que mirarlo para hacerlo comparativo a través del tiempo, que es deflacionando la serie, mirándola en términos reales, la realidad es que solo tuviste precios peores a estos en fines de la década del 90, principios del 2000. Entonces yo creo que la demanda, obviamente, así como la oferta está incómoda con estos precios porque los números no dan, y no solo que no dan en Argentina, no dan en ninguna parte del mundo, o es muy finita la rentabilidad, desde el punto de vista de la demanda, si uno mira esos precios históricamente en términos reales, debería sentirse más cómoda la demanda, ¿no? Comprando digamos, y traccionando un poco más a estos niveles de precios. Comentario te pido de trigo que no hemos hablado y es el próximo cultivo que se cosecha próximamente. En Argentina, ¿qué escenario estás viendo a cosecha, digamos? Y nosotros tuvimos en el trigo una situación bastante también variopinta, porque arrancamos con un trigo debajo de los $200, 180 y pico, $190. La verdad que ahí estaba la duda si se iba a sembrar, cuánto se iba a sembrar. Después en mayo tuvimos un sprint que llevó el trigo de los 190 a los $250, no por cuestiones propias, sino por la seca que venía teniendo Rusia, las heladas que había generado una chica en la producción. Después los precios empezaron a bajar, ¿no? Porque además, digamos, acá se sembró más trigo y ahora dependemos mucho de lo que pase con el clima. Yo creo que veníamos con un valor de 210, 215, ahora ya, digamos, por ahí estás más cerca de los 220 y empieza a haber preocupación porque muchas zonas del país están atravesando. Yo estoy en Córdoba en este momento y la verdad que los lotes que se ven y los comentarios que vas teniendo con productores es que hay mucha preocupación porque hay zonas de trigo donde prácticamente se perdieron ya. Y después tenés muchas zonas en donde están ahí, ¿no? O sea, muchos trigos que se ven bien, los cultivos que se ven bien, pero bueno, ahora empezamos con los días más largos, mayor demanda, digamos, por parte del cultivo porque entra en la etapa reproductiva, en la etapa crítica. Y bueno, me parece que ahí va a estar un poco el tema, ¿no? Si llueve y bueno, vamos consolidando una cosecha cercana a los 19, 20 millones, una cosa, si no llueve y empezamos a perder más hectáreas de las que ya están afectadas, bueno, entonces ahí el mercado va a estar un poco más firme.